queridos amigos. Estamos en este programa que se llama Látigo de Pepe. ¿Y qué vamos a hacer en la noche de hoy? Bueno, sabes que siempre evito decir esto de la noche y hacer alguna referencia puntual a tiempo, porque en el momento que estoy haciendo el programa en vivo tiene sentido, pero después para que son la mayoría de las personas que ven el programa de manera diferida, este tipo de alusión no tiene sentido ninguno. Un tema que vamos a conversar en esta edición del Látigo de Pepe es lo que acaba de pasar durante este fin de semana, en el cual el sábado, como se había venido anunciando, se produjo el funeral del Papa Francisco. Y durante el funeral, exactamente en el Vaticano, se produjo un encuentro entre Donald Trump y Zelensky, en el cual no supimos nada porque, a pesar de que estuvo en un salón abierto en el Vaticano, sentados frente a frente, cada uno en una silla, frente a sí, se produjo, y esta es la imagen correspondiente, pero fíjate que aquí hay un collage fotográfico que tiene una explicación en que se ve que yo señalé con una flecha que hay un sacerdote que está apartando una silla, porque lo que ocurre es que antes que se sentaran a conversar, de acuerdo con las imágenes de televisión que hemos visto, cuando Trump está dispuesto a sentarse con Zelensky a conversar, aunque de esa manera pública, pero en privado, porque no había micrófonos abiertos para nada, de pronto corre el encuentro. Corre no solamente Macron, también corrió Starmer, que es el primer ministro británico en este momento, y aquí aparentemente se produjo un desaguisado de corte diplomático a través del cual Trump le dijo a Macron que se retirara y terminaron sentados solamente, como se ve en la fotografía, Zelensky y Trump. Pero inicialmente, de acuerdo con lo que se sabe, habían aproximado al encuentro una tercera silla. Y aquí viene lo que yo le daba en llamar de esta manera innoble el gelengue de las tres sillas, parodiando aquella famosa novela soviética que se llamaba Las 12 sillas, de la cual el cine cubano en los años 60, siendo yo un niño, hizo una película, la película homónima. De manera que vamos a debatir exactamente qué cosa fue lo que pasó hasta donde sabemos, y además quiero escuchar tu opinión, qué fue lo que pasó en este incidente de corte diplomático que yo he dado en llamar precisamente, le he dado en llamar diplomacia vaticana funeral, porque tiene que ver durante los funerales del Papa Francisco en el Vaticano, y a continuación dice el misterio de la tercera silla. El tema que quiero compartir con ustedes esta noche es, como estás viendo en el banner, la parte baja de la pantalla que dice diplomacia vaticana funeral, o sea, diplomacia vaticana funeraria, es el título, para que me entiendas. Y a continuación, dos puntos de seguido, dice el misterio de la tercera silla. ¿A qué me refiero? A este incidente que acaba de pasar este fin de semana en el marco, esta frase me queda tan mal, en el marco del funeral del Papa Francisco que ocurrió este sábado, exactamente en el Vaticano, el mismo día del funeral, al cual acudieron grandes figuras, casi todas las figuras de ejecutivas del planeta. Yo recuerdo cuando se da la noticia que el Papa había muerto, Trump inicialmente había dicho que no iba. Finalmente, después salió la información de que Trump iba a ir. Incluso Biden, como a nivel personal, como expresidente, se apareció también allí en el funeral. Y naturalmente otras cabezas fundamentales de figuras ejecutivas, o sea, presidentes, para que nos entendamos, acudieron, como se le ocurrió no primera vez cuando muere el Papa, aunque se trate de personas, por ejemplo, Zelensky es judío, no importa, va, porque de todas maneras el Papa es un jefe de Estado, el Vaticano es un Estado. Entonces, de manera que fue Macron, el presidente francés, fue Starmer, que en este momento es el presidente, o sea, el primer ministro británico, y Trump terminó yendo. Y como también añadidamente durante este fin de semana, lamentablemente, y a mí me preocupa, eso sería incluso tema, creo que en estos días yo habría, lo que pasa es que han estado pasando tantas cosas a la vez que yo estaba hoy devanándome los sesos diciendo, caramba, yo no puedo hacer todos los temas a la vez, a menos que sea 5 minutos cada uno. Could be, porque por ejemplo, cuando tú estás en un programa de televisión que tienes una hora, estás obligado a hacerlo, pero yo siempre he estado en contra de esos picotillos que hacen en la televisión que en una hora meten 19 temas. No, a mí no me gusta eso. Además, en mi programa de radio, incluso yo que tengo 2 horas y media, 3 horas y media que he tenido de radio, yo nunca he hecho eso. Pero el asunto es que ha habido, es que, señores, es que no para. Mira, por ejemplo, hoy son 99 días de la presidencia de Trump y en la mañana, hoy, temprano en la mañana, hubo una que también estuve pensando hacerlo. Mira tú cuántas cosas.
Estuve pensando hacer hoy que temprano, 8:30 de la mañana, se presentó Homan, que es el zar de la frontera, y esta chica súper inteligente, Caroline Levitt, que es la vocera, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, y estuvieron hablando de estas detenciones que se produjeron el fin de semana, y Homan, que es tremendo, hizo una comparación con el panorama de éxito que ha tenido Trump respecto a la política migratoria comparado con los años que además fue muy duro. Yo tenía que ver si ese programa fue muy duro diciendo que la política migratoria de fronteras abiertas que tuvo la pasada administración, la de Biden, lo dijo. Eso fue a propósito, fue deliberado, and it is a fact. Lo digo, es un hecho y es lo cierto. Fue un momento tremendo, el cual incluso con números estuvo comparando de cuántos entraron ayer por la tarde, en la fecha de ayer, y cuántos entraron en la fecha de ayer hace un año. Y fue algo así como 38.200, algo, una barbaridad. Algo así. Dispensa que no pueda precisar, pero fue así, como de esa manera. Valía la pena. Pero ocurre que también durante el fin de semana, la semana previa, cuando parece que nos estamos aproximando a una probable negociación, en la cual, como ustedes me han escuchado comentarme aquí, desde que empezó la guerra, el ataque este putinesco a Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, ustedes me han escuchado comentar acá, en la boca ocurrió, eso ocurrió con Biden. Y yo siempre dije que en las conversaciones para llegar a un acuerdo, para un cese, para el fin de la guerra, la invasión esta de Rusia a Putin, o para, si tú quieres llamar, a la guerra ruso-ucraniana, esto no es que se van a sentar a la mesa Ucrania y Rusia, o sea, que se van a sentar por un lado Zelensky y por otro lado se va a sentar Putin, sino que esto es una mesa, una conversación tripartita, una mesa como esto que te voy a contar ahora, el gelengue de las tres sillas. Esto es una mesa de tres asientos, una mesa de tres patas en la cual una pata, y va a ser la más importante, tiene que ser los Estados Unidos, con la diferencia, como tuvimos que ya también comentar, analizar acá durante el periodo de Biden, que Biden no iba a estar, porque Biden no tiene ascendencia ninguna sobre Putin. Para empezar, Putin ni siquiera le contestaría la llamada telefónica, no se le ocurrir, jamás eso se reunieron. Pero hablando de esta manera, quizás un poco festinada, Putin no le contestaría ni siquiera el teléfono a Biden, a Trump sí. Pero es que además es como que un hecho ineludible que para que esto llegue a su fin, esto no es que cuando se pelearon, no sé, cualquier dos naciones beligerantes en las cuales cuando se sientan a discutir, están sentados en la mesa los dos países envueltos. No, aquí esto es una conversación de tres en la cual como parte fundamental, consustancial, que no puede faltar, Estados Unidos tiene que estar, y en este caso va a ser Trump. No puede faltar. De manera que con estos días se estaba hablando de que yo sí creo, el encuentro entre Trump y Putin se va a producir. Ya se produjo un encuentro entre Trump y Zelensky durante el periodo eleccionario, si no me falta la memoria ahora, después que incluso Trump había ganado la elección, creo que fue, y se reunieron de manera extraoficial, porque por supuesto que el presidente todavía saliente era Biden. Había estado anteriormente aquí antes de eso, antes de la elección había estado aquí Zelensky y se fue de aquí como con 8 billones. Fue la última vez que se llevó dinero de acá Zelensky. Ahora, después que Trump sale electo, que fue esta reunión, aquí cubrimos esa circunstancia, que fue cuando Zelensky y Trump se reunieron en la Casa Blanca y estaban sentados en la silla, o sea, en el sofá colindante, en la oficina oval, en la Casa Blanca, estaba Pete Hegseth y estaba Marco Rubio y estaba J.D. Vance. Y ahí fue que se produjo este incidente de corte diplomático que a mí no me complació, que aquí lo hicimos, que fue cuando J.D. Vance sale en defensa de su presidente, que es Donald Trump. Ese incidente que aquí lo comentamos, yo lo lamento mucho. Y ese día terminó aquello muy mal al punto que lo que iban a terminar conversando, la conversación se interrumpió y Zelensky se fue como bola por tronar y no pasó nada. Pero ¿qué pasa? Habiendo pasado eso ahora y que se sabe que en algún momento de relativa inminencia, que Trump y Putin se sienten, primero por separado. Seguramente eso va a pasar como ya ha pasado con Zelensky, para que finalmente eso desemboque en que los tres juntos se sienten a la mesa y seguramente va a estar en un lado, un extremo de la mesa va a estar Zelensky y en el otro extremo va a estar Putin y en medio, mirando así como por encima, va a estar Trump con las cartas sobre la mesa. Eso viene, eso va a venir. Pero ¿qué pasa? En el proceso de esto,
ahora, durante el fin de semana y un poco antes, incluso que a todos nos había venido llamando la atención el hecho de que Putin, en esta invasión rusa a Ucrania, como sabemos, ha venido, bueno, desde el 14 que viene, que tomó Crimea, con la importancia que tiene, pero además estas ciudades todas que están en el este de Ucrania y arriba está Kharkiv. Y en toda esta invasión, y Odessa, que está para acá, bueno, mirándose el mar, en toda esta invasión, Kiev no había sido tocada. Kiev, que ustedes me contaron, yo les comenté a ustedes que yo pretendí visitar Kiev y Rusia en el año 19 y no recibí para Ucrania un americano no hace falta, como ciudadano americano, no hace falta visa, para Rusia sí, y finalmente nunca me dieron la visa. Y la razón por la cual no fui, que yo quería irme a visitar Chernobyl. Y finalmente, Chernobyl está en Ucrania, por supuesto. Bueno, Kiev, que es una ciudad bella que yo planeaba visitar, y Odessa también le iba a visitar. Kiev, durante todo este tiempo, Kiev ha sido como que reservada. Todos los grandes bombardeos, las grandes cosas han estado en toda otra serie de regiones, pero Kiev no. Y yo me decía, ¿será que Putin lo que quiere es cuando finalmente, porque el propósito de Putin es tragarse entero a Ucrania, no todo lo que se tragó y lo que se ha tragado ya, que cuando vengan las negociaciones, mucho de lo que él tiene no lo va a devolver. Y yo lo he venido diciendo aquí hace años, desde que comenzó el 22, que aquí parte de la negociación es que mucho del territorio, del Donbass, toda esa parte que perdió Ucrania, Putin no la va a devolver, y eso es lo que va a pasar. Y no se puede, aunque uno no quiera y aunque uno no quisiera, eso no va a ser nada raro. No es primera vez que en conflictos de este corte, yo he comentado acá un montón de veces el caso Rudén, el mismo caso de Polonia. Aquí, más de una vez en la historia, aquí ha habido conflictos bélicos que se han resuelto, lamentablemente, a costas de que el país, incluso el afectado, la víctima, para que esto se resuelva, ha perdido territorio. Ha pasado. Y además ha habido casos peores, que si no, que es un programa que yo he prometido que este año viene, porque este año es un aniversario redondo. ¿Qué pasó con la guerra de Vietnam? La idea era que la guerra de Vietnam se produce cuando está Vietnam dividido en dos, el Vietnam comunista y el Vietnam capitalista, del norte y el del sur. ¿Y qué fue lo que pasó? Empezó Ho Chi Minh a mortificar con el Vietcong y termina comenzando la guerra de Vietnam, que esa es la verdadera historia que en Cuba nunca la han contado. Yo tengo que contar aquí la historia de Vietnam como es. Este año lo voy a hacer. Este año lo voy a hacer. Y finalmente, después de todo lo que costó, aunque claro, si uno mira ahora, yo que he visitado Vietnam 2 veces ya, Vietnam veo que es un bicho raro, es una rara avis. Pero ¿qué? De todas maneras, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando se acabó la guerra de Vietnam y fue negociada con Kissinger en el año 71, 72, ni siquiera regresamos al punto de partida, que era otra vez el Vietnam dividido, el comunista del capitalista, o sea, Saigón y Hanoi, sino que esto terminó en un solo Vietnam comunista, de punta a cabo. O sea, no es primera vez. Para aquellos que dicen, no, pero ¿por qué? ¿Y cómo es que esto se va a negociar en entonces que Zelensky pierda Crimea y que pierda Donbass? Va a ser así. Y si quiera Dios que a costas de eso se acabe la guerra, el primero que va a votar va a ser por eso, porque yo lo que quiero es que de este conflicto todavía a estas alturas puede salir de ahí hablando a la cubana, a la caribeña, lo más vulgarmente posible. De ahí puede salir una cabeza de caballo. Yo quiero que esto se acabe de resolver. Entonces, como estos días, ¿qué es lo que hizo Putin? Putin elevó a la parada y Putin ha comenzado a atacar a Kiev. Comenzó a bombardear a Kiev. Hemos visto las imágenes en que sí en inglés, ya él dijo el otro día, Putin stop, le dijo. Y llegó a decir que tal parecía, lo cual es cierto, de que Putin no tiene ningún interés en que la guerra termine. De lo cual se estuvo diciendo, igual que por razones económicas, se estuvo diciendo eso también de Zelensky. Que el primero que no quería que la guerra se acabara, porque esto era un negocio de los dos, era Zelensky, o sea, Ucrania y Rusia. Pero para colmo, tú me has escuchado comentar a mí aquí más una vez, y ahora esto que está pasando me está haciendo quedar a mí como que el que está equivocado soy yo. Yo sigo pensando que no, que I'm right, que tengo la razón. Yo sigo pensando que el primero que esta guerra quiere que se acabe es Putin. Putin no puede ser empantanado. Estos son bravuconerías, estos son tintas de calamar que él está lanzando, porque si termina el conflicto en el modo que te estoy comentando, en que él se queda con lo que ya tiene, no. Y si se acaba entonces la guerra, vamos a ganar todos, incluido Ucrania, a través de perder. O sea, a través de perder territorio. Creo que me estoy explicando bastante claramente. Pero ¿qué ha pasado? Que en estos días ahora, Putin lo que ha hecho es que Putin ha elevado la parada. Vamos a ver qué pasa.
Aquí esto sería también otro programa aparte, porque esto si se complica de esta manera y si se sigue complicando el panorama de Irán, Trump en primera línea, que como parte de sus prioridades lo demostró, además lo ha venido diciendo, Trump es lo que está con la filosofía heredada de Reagan que dice peace through strength, o sea, paz a través de la fortaleza. Y es lo que quería hacer Reagan, pero ustedes saben incluso que Trump fue crítico de la invasión de Irak, la de Bush. Y Trump ha sido un presidente que en los 4 años que ya estuvo no puso boots on the ground. Y él no quiere. Su filosofía de operación a nivel de política internacional y sus premisas de gobierno que Trump no quiere. De hecho, ¿qué es lo que hace? Él es el que organiza la salida de Afganistán, con lo cual yo no estuve de acuerdo, pero lo organizó bien y finalmente terminó una charranada cuando Biden la interrumpe, la hace a su manera y terminó con el descalabro de Afganistán. Pero Trump no quiere nada de esto. Si las cosas siguen así, a consecuencia que por las señales de pusilánime y de cobardía y de flojera que emitió en 4 años Biden, que es el responsable fundamental de que se haya producido la crisis de Hamas con Israel, que es responsable de que Irán haya reanudado fuertemente su programa atómico. Todo eso, esas culpas todas, esas saetas le caen directamente en la cabeza a Biden. Más el conflicto este ruso-ucraniano, que todo eso es lo que ha venido pasando, además la amenaza de China contra Taiwán. Y todo esto lo ha heredado Trump. Pero en el caso de hay dos que podrían entrañar una probable puesta de botas sobre el territorio, que sería el caso ruso y ucraniano, y el caso de Irán si continúa con el asunto de la bomba atómica, que se sigue diciendo que para este verano ya la tendría. Si Putin sigue en esta historia, lo cual sería muy peligroso porque sería primero un enfrentamiento casi que sería como, si no fuera definitivamente, sería como el prólogo de la Tercera Guerra Mundial. Y como Putin amenazó nuclearmente, aquí no sabemos, yo estoy preocupado, yo no estoy preocupado por mí. A mí a la larga, 3 pepinos me importa. Estoy preocupado por mi futuro, el futuro de mis hijos y el futuro de mis nietos. Aquí puede pasar algo muy serio. Y si esto sigue de esta manera, Trump no le va a quedar más remedio que quebrar sus premisas de política internacional y no le va a quedar más remedio, como Estados Unidos en otro momento no le va a quedar más remedio, va a tener que poner boots on the ground, pero boots on the ground por primera vez en un escenario mucho más peligroso y preocupante, lleno de tribulaciones, que rebasa las tribulaciones que generó la Segunda Guerra Mundial, que sería poner boots on the ground, o sea, atacar a Irán, con lo que significaría que se estaría metiendo con el eje del el nuevo, the new axis of evil, que fue lo que precisamente el eje, como se llama la Primera Guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y además el imperio del mal, que fue lo que, con lo que lo bautizó Reagan, que en este caso sería el junte de potencias que serían China, Irán y Rusia y Corea del Norte como el D'Artagnan de 3 mosqueteros que son 4. Muy preocupante, extremely preocupante. Y si esto continúa de esta manera, yo pienso que no. Yo pienso que Trump va a saber, como siempre, hacer presionar y que va a ganar esta batalla en una mesa de negociaciones, no tirando tiros. Pero si esto sigue así, Trump va a tener que llegar a ese paso que ni es lo que le caracteriza ni lo que quiere, pero podríamos llegar ahí. Pero en este caso, poner boots on the ground en un conflicto con Irán o un conflicto con Ucrania que se deben enfrentarse con a Rusia, esto es muy preocupante y esto podría ser la antesala, el prólogo o acaso peor aún, después que viene el prólogo, que viene es el primer capítulo de la novela, el primer capítulo de la Tercera Guerra Mundial. Y para colmo, por eso es que el segundo capítulo, y a continuación la novela se acabará en el segundo capítulo, de lo que viene es el epílogo. Si el segundo capítulo se convierte en el capítulo que dice el capítulo nuclear, de ahí lo que queda es la contraportada de la novela. ¿Tú me estás siguiendo? Así estamos ahora. Y todo eso, la culpa, ¿quién la tiene? El señor que está en este momento en su casa tomándose helados, conversando con Nancy Pelosi y quizás a diestra y siniestra con una matralleta disparando flatulencias de vejete octogenario que se llama Joe Biden. Y esa es la pura verdad. Esa es la pura verdad de la cual yo no tengo culpa ninguna, porque yo no voté por ese señor la primera vez, porque todos aquellos que votaron por ese señor, si tú esto que estoy diciendo aquí viene y no se ponga bravos, si tú esto que estoy diciendo aquí que es
el cataclismo político del planeta. Si esto pasa, si esto termina pasando, ustedes que me están mirando, lo que ustedes como demócratas votaron por ese señor, ustedes son culpables. Yo no. Y si sus hijos mueren y sus nietos mueren y mueres tú, ustedes son culpables. Yo no. Yo no voté ni por el señor hace 4 años, ni voté ahora por lo que iba a ser la segunda parte, que era la señorita Kamala. Tienen que admitirlo y reconocerlo. Ah, no lo quieren reconocer, están en denial. No, hermano, la película es el pelucín o el moñe, como dice Sobalde. No, no, eso no es hermano la película. Aquí el desastre fue ese pobre vejete que, por otro lado, ni siquiera él. Estaba manejado por manos oscuras, estoy hablando metafóricamente para que después no digan, manos oscuras desde las oscuras sombras. Esa es la pura verdad. Y si eso pasa, los que votaron por ese señor son culpables de los millones de muertes que va a haber. Yo no, yo soy inocente. Vosotros sí, pero claro, para colmo, estos nunca van a reconocer su culpabilidad ni su responsabilidad en semejante hecatombe, que es lo que va a pasar. Pero para que quede claro, y todos los que me están mirando y nunca se han sabido expresar acerca de esto, les estoy dando los argumentos para que cuando venga la discusión, ustedes ganen la discusión como la estoy ganando yo en este momento aquí. Por eso que ya a través del 305-775-9696 no pueden discutir. No se atreven a llamar, pues no pueden. Porque no es que yo sea el bárbaro de la película, no es eso. Es simplemente que when you're right, cuando tú tienes la razón, no, la razón es irrebatible. Y esto que estoy diciendo aquí es la pura verdad. Ahora, para venir aquí en esta introducción que te estoy contando acá, que ahora, a consecuencia o a tenor o en la circunstancia del funeral del Papa, que la gente vio que había sillas vacías, creo que una silla, no sé, yo no creo que sea la de Putin, porque es que Putin no puede moverse. Otro que no se puede mover internacionalmente por esa demanda que tiene, que además es injusta, es Netanyahu, que tiene orden de arresto. Y por eso fue que no fue a Polonia durante el aniversario del holocausto que tenía que haber ido, a la liberación del campo de Auschwitz, que fue en enero de este año, cuando yo estuve hace ahora no sé cuántos años ya. Ok, no pudo ir. Putin tiene orden de arresto, no puede ir. Entonces había un par de sillas vacías allí. Ok, pero ¿qué cosa es lo que ocurre? Aquí viene ahora lo que de esta manera divertida, yo estoy llamándolo aquí el gelengue de la tercera silla, que estoy parodiando la famosa novela Las 12 sillas, que termina en película cubana de Licay, en blanco y negro, en el año 64-65 por ahí. Viene el funeral del Papa y acude, el funeral acude de Trump y acude Zelensky. Y como está en el Vaticano, cosa que yo no esperaba, a lo mejor había sido anunciado y yo no lo sabía, reconozco mi ignorancia, yo reconozco mis ignorancias. De pronto está el video, hay un video en que se ven, está la fotografía, una fotografía fija, pero está el video en el cual pues se ven que aquí en el Vaticano, de pronto en un gran salón abierto, se encuentran, coinciden Trump y Zelensky, que es lo que aparentemente, de acuerdo con lo que se ha venido diciendo, es lo que iba a ocurrir. O sea, Trump y Zelensky, cada uno por su cuenta o mutuamente, saben que se van a encontrar. En el video se ve que cuando están caminando por ahí, de pronto, y aunque hay muy claramente una fotografía, una foto fija, un still, en que se ven los cuatro. ¿Quiénes son los cuatro? Trump, Zelensky, Macron y Starmer. Están los cuatro. Pero en el momento que esto se produce, aunque la fotografía recoge Starmer, el video y además lo que ha producido, lo que yo le suelo llamar, pues, el llamado gelengue de la tercera silla, ocurre que en el momento que están caminando, y tú vas a ver qué interesante es lo que también te quiero escuchar, que tú me comentes a través del 305-775-9696, que tú piensas esto, y si tú quieres además agregar algo que sea importante, cuando va a producirse este encuentro en que aparentemente hay dos navíos que van a chocar de proa, pero en este caso amistosamente, que son Zelensky y Trump, cuando están caminando por ahí, que se van a sentar en este salón en el cual no está contemplado. A mí esto me pareció muy loco. Yo sigo recelando, de todas maneras, de este encuentro, porque este es un encuentro muy importante, un encuentro que es como que secreto. No es secreto, es público, pero es privado. Pero es privado, pero no es público, porque se han sentado no en un salón ocultas, sino en este salón aquí en el cual
hay gente caminando aquí en este, aunque claro que hay mucha seguridad, ahí no por estar caminando yo, ¿no? Pero evidentemente, mira, fotógrafos y había camarógrafos de video que están ahí. Entonces, se van a encontrar, pero además les colocan las sillas para que cada uno frente a frente converse, me refiero a Trump y Zelensky, pero además no hay micrófono. Pero si esta conversación es tan importante, no puede el Vaticano, que es un Estado, haber procurado un salón privado para que ellos conversaran y que esto no se hubiera producido acá. Pero ¿qué ocurre? Como se ve en las fotografías y se ven los videos, hay dos sillas rojas aproximadas una frente a la otra para que conversen, Trump y Zelensky, pero cuando se van a aproximar ahí, de pronto hay tres sillas. Hay tres sillas. El gelengue de las tres sillas. Y como hay tres sillas, en el momento en que estos dos navíos se van a encontrar, que son Trump y Zelensky, de pronto sale en el video, se ve caminando, de alguna manera apresurado, se ve caminando a Macron, y Macron ha sido capital en estas conversaciones, ha tenido peso. Eso no se puede negar en Europa, sobre todo, y además incluso acá, cuando aquí estuvo Macron, en cuanto Trump salió electo, como ustedes saben, y no ha parado, ha habido una catarata, un desfile, francamente, de primeros ministros y presidentes del mundo entero que han venido a reunirse con Trump aquí en la Casa Blanca, y han venido todos, y especialmente antes de los aranceles y después de los aranceles. Y entonces Macron ha sido importante en estas conversaciones que tiene un conflicto ruso-ucraniano. Entonces viene Macron, y aquí es que se produce, que se ve en el video, en que yo lo que pasa es que quiero conversar esto contigo porque yo aún mirando el video, para mí esto no está tan claro. Porque los despachos de prensa, la mayoría han reflejado esto de una manera muy intensa, pintado, descrito de un marco de una hostilidad que francamente yo no veo, porque además, como no hay micrófonos, no se sabe lo que dijo nadie. Pero en lo que concluye esto es que en el momento que sobre todo se producen las tres sillas, primero, yo decía hoy a nivel de broma en la radio que yo voy a hacer ese programa que sea, y no quiero que suene irreverente, que suene irrespetuoso, pero yo voy a hacer un programa que se llama Las preguntas que tengo para el Señor. Cuando a mí yo sea llamado a la presencia del Señor, antes que me mande de cabeza para el infierno, porque yo voy para el infierno, yo he cometido muchos pecados, yo para el infierno, yo tengo una serie de Señor, antes que me mande para el infierno, yo tengo una lista como de 10 preguntas, yo sé que el Señor en su inmensa bondad me va a escuchar, son como 25 preguntas, entre las cuales yo suelo bromear diciendo, pues, Señor, usted antes que me mande para el infierno, usted va a poder decir a mí exactamente de qué se sonríe la Mona Lisa, que eso la gente no lo sabe. Y tengo muchas preguntas de ese corte, muchas preguntas de ese corte. Ahora hay una nueva pregunta que se acaba de sumar a la lista que tengo para el Señor cuando se ha llamado a frente a él, decirle, Señor, por favor, es una pregunta con inciso. Señor, ¿quién puso no sé si invertir una pregunta y la otra es el inciso, pero son dos preguntas. Una pregunta con inciso A o con asterisco. No importa cuál, el orden no importa. Pero la pregunta es la siguiente. Señor, por favor, ¿quién puso la tercera silla? Porque yo sé que tenía que haber dos. Una silla era para Trump y la otra para Zelensky. ¿Ok? Señor, ¿quién puso la tercera silla cuando evidentemente Trump no esperaba, Trump no esperaba la tercera silla? Señor, por favor, sáqueme de la duda antes que me mande para el infierno la cabeza. ¿Quién puso la tercera silla? Y la otra pregunta, que sería entonces en este caso el inciso A o el asterisco, ¿quién se iba a sentar en la silla? Porque además, como se ve en la imagen esta fija que he preparado para ti, una vez que se produce el encuentro, cuando se produce en lo que la prensa ha descrito como un encuentro hostil entre Trump y Macron, entonces este sacerdote que está ahí, como tú ves en tercer plano, se ve este señor quitando la tercera silla, que yo no sé quién la puso, y no sé quién se iba a sentar ahí. Aparentemente, yo creo que la tercera silla era para Macron. Pero, ¿qué hace Macron aquí si de hecho Trump no tenía contemplado a Macron? Y además, yo estoy de acuerdo con Trump y le doy la razón de que Macron no tenía que estar. La conversación era Zelensky-Trump. Macron no tiene que estar, francamente. O sea, aquí lo que se dice, de acuerdo con el video, que Trump, como no se escucha nada, la cámara está encima para que tú veas. Trump como que para en el video, a Macron como que lo para, y aquí han venido dos cosas. Ha habido, creo que una famosa, el nombre no lo sé. Ha habido una lectora de labios
que eso pasa mucho en la televisión americana, que es lo que hacen los mudos, sordomudos, que leen los labios, hasta cierto punto, sin limitaciones, ¿no? En que leen los labios y de acuerdo con esta lectora, este intérprete de movimiento de labios, más algún experto en body language, están diciendo que Trump le dice a Macron, no es correcto que tú participes en este diálogo más o menos va por ahí, va por ahí. Este diálogo es entre Zelensky y yo, y tú aquí no tienes nada que hacer. Lo cual es muy duro porque, en primer lugar, a mí de parte de Trump, a mí no me extraña porque ese es él. A pesar de que, porque además pasó el otro día, entre él y J.D. Vance, no se nos olvide, pusieron como un zapato en la Casa Blanca, en la oficina oval, a Zelensky, que lo regañaron. Pasó. No, y Trump además, ya pasábamos una vez, ese es él. Ese es él. Este es el Trump que aún los partidarios de Trump l- tenemos la conciencia, porque no somos fanáticos, we are not, de reconocer que ese tipo de cosas a nosotros no nos gusta de Trump y que uno preferiría que no pasara. Que no pasara porque primero todo el mundo, todo aquello que uno defiende y que uno ama, uno pretende la perfección. No hay nada peor que para un padre que te llama a la escuela y te diga que tu hijo se portó mal en la escuela. O no hay nada peor que de pronto a ti te llame un vecino y te diga que tu mamá no es lo casta que tú piensas que es. Ese tipo de cosas tú no las quieres. Ni que venga alguien y te critique a tu mejor amigo. Todo el mundo quiere de aquello que ama, quiere que eso sea perfecto. Entonces, con la política pasa igual. Todo el mundo quiere que su candidato, que su presidente, por el cual votó y no sé qué, que ese no meta la pata. Es lo que tú quieres. Pero cuando tú eres un fanático, entonces tú ahí sales a capa de espada de frente. No es mi caso, ni el de ustedes. Los primeros que sabemos que Trump es Trump somos nosotros, los que hemos votado por él. Esto no es nada nuevo en los desplantes de Trump. Para nada decentes. Un hombre que está acostumbrado a funcionar de esta manera, pero también hay una cosa, hay que venir reconociendo que este Trump de ahora es más político que lo que había sido, y este Trump de ahora, a pesar de incidentes como este, o lo que pasó con Zelensky en la Casa Blanca, este Trump está mucho más moderado. Porque aquí una cosa también que es importante, no hay una sola cosa que a la larga, incluso a veces cuando uno reacciona y dice, ah, caramba, ¿por qué dijo esto? Pero, y no debió haberlo dicho, y hasta uno, a veces hasta uno dice, ah, no tenía razón. No, 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 no. Con Trump a la larga, de acuerdo con las circunstancias, tú terminas diciendo, tenía razón. Y lo que ocurre es que lo que uno se dice, caramba, teniendo razón, no tenía que haberlo dicho como lo dijo, que eso es lo que le caracteriza. Pero cuando tú ves, tú llegas ahí, tú terminas concluyendo y admitiendo que diciendo, no me gusta como lo dijo, pero lo que dijo tiene razón. Y aquí, por ejemplo, si él para de esta manera, acaso indebida y acaso poco diplomática y poco cortés, y como tú lo quieres calificar, él para a Macron, quizás el modo en que lo hizo está mal, pero que tenía que pararlo, tenía que pararlo. Macron no tenía que hacer nada ahí. Eso creo yo. La conversación es entre Zelensky y entre Macron. Pero aquí es otra la cosa que por eso que yo quiero comentar contigo, el famoso gelengue de la tercera silla, que creo que se va a quedar registrado en los anales de la historia gracias a la descripción Pepe Fortiana como el gelengue de la tercera silla, porque no sabemos exactamente lo que pasó, excepto lo que dijo la lectora de labios y los intérpretes de body language que le dijo a Macron, no te metas. Fue algo así como no te metas. Entonces Macron no lo que va a requerir que dice, pero eso es algo que realmente yo quiero discutir contigo porque evidentemente después sí, en la fotografía en que están frente a frente Zelensky y Trump, que también aquí la lectora de labios y los intérpretes de body language piensan que a diferencia de lo que había pasado lamentablemente y para mí penosamente y que yo censuro, no me gusta que haya pasado el diálogo este terrible que pasó en la Casa Blanca hace relativamente poco, precisamente que lo protagonizan él y Zelensky, aquí evidentemente no pasó, porque además aquí lo que hay es que esto es una conversación que está en la estela de lo que acaba de pasar el fin de semana con estos ataques que Putin le ha hecho a Ucrania, que han sido exactamente contra Kiev. Y evidentemente, además con los exes de Trump. Vladimir Stop quiere decir que este encuentro entre Zelensky y Trump, este es el que seguramente fue como tiene que haber sido,
yo interpreto, ¿qué piensas tú? Que aquí tiene que haber habido un mensaje. Yo creo que por lo menos vamos a escribirlo de esta manera, un mensaje de esperanza de Trump hacia Zelensky, por primera vez. Y aquí Zelensky, por otro lado, tampoco se puso cocky o retador como... A mí no me pareció, francamente, que Zelensky se puso... Yo digo las cosas como son. A mí me pareció que fue indebido la manera en que fue tratado Zelensky en la Casa Blanca el otro día. Amigos me dicen que no, que lo que pasó está correcto ahí, que J.D. Vance tenía que haberlo puesto como en su lugar. Yo habría preferido que no, porque además ese mismo día se frustró una conversación y aquí este asunto de Rusia y Ucrania, yo personalmente, y seguramente tú piensas exactamente igual que yo no quiero que eso a mí me explote en el baño de mi casa. Porque esto puede terminar así. Este asunto de esta guerra que empezó en el 22, ¿no? Esta guerra a ti y a mí nos puede explotar en el lavamanos de casa. Así como te hablo, en el patio de tu casa. Así como te hablo, esto que acabas de pararlo. Y si hay algo que cuando está a punto que se resuelva, de pronto pasa un pajarito y lo interrumpe, no, 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 no. Manotazo con el canario no puede estar ahí. Esto que acabo de resolver lo creo yo. Gracias, mis queridos amigos. Gracias como siempre. Gracias como siempre, por gracias como siempre por los super seekers. Gracias por los super chats, PayPal, Cash Apps, etcétera. Se agradece muchísimo, ¿eh? Ay, acabo de comenzar el lunes y ya estoy cansado. No importa, mañana, Dios mediante, vamos a estar acá otra vez. ¿Qué más me toca ahora? Gracias, como siempre. Gracias por sharing. O sea, compartan este programa de hoy, este tema, dependiendo de una diversidad de temas en plataforma de este corte, afín a cada tema cada vez. Gracias por dar like. Gracias por dar like. Rockera. Gracias por dar like, que dicen que dar like es muy importante y ustedes siempre lo piden que den like. Me parece muy bien, una buena cosa. Y sobre todo, gracias porque continúan suscribiéndose a este canal. Ya estamos en 67,000. Yo pienso que antes que termine el mes que viene, estamos en 68. A ver si antes que lleguemos al verano estamos en 70,000. Gracias. Siempre que se suscriban, por favor, siempre que se suscriban, por favor, presionen la campanilla porque, los superchats aquí, la campanilla aquí. Presionen la campanilla porque la campanilla les indica cuando estamos en vivo grabado de lunes a jueves, 8 de la noche. Aquí hago el anuncio, mañana haré el anuncio un poco más seriamente. Prepárense que, como he venido prometiendo, es inminente. No voy a separar la cuenta, esa explicación la voy a dar debidamente. Es inminente el estreno aquí del podcast de Pepe Forte. ¿Ok? Inminente. Inminente. Así que stay tuned, que muy pronto, muy pronto, muy pronto, sorpresa, sorpresa, te da la vida y no estamos borrachos como el de Pedro Navaja. Muchas gracias, mis queridos amigos. Que Dios bendiga España, que Dios bendiga Cuba, que regrese la corriente lo más rápidamente posible, que es lo que queremos que ocurra. Y pues es terrible, ¿no? Tanto para Cuba como para España. España se muere el lujo ahora este apagón. España va a resolver. En España nadie se muere de hambre. España se come muy bien. La pobrecita Cuba es la que está que no da más. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias y bye bye.